Mi siguiente invitado es Adolfo Gafoglio, el CEO de Ipsos para Centroamérica y el Caribe. Adolfo, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Buenos días. Vamos a hablar de cómo percibe el hombre de la calle la recuperación, la ansiada recuperación económica, cuál es su visión de lo que va a ser esta época navideña y estos primeros meses de 2021. ¿Cree que la vacuna realmente va a convertirse en una especie de panacea para los problemas de salud? Adolfo, bienvenido a Next Noticias y a Panamá. Gracias, Fernando. Buen día a todos los espectadores. Bueno, son varias preguntas, todas muy interesantes, pero me gustaría ponerles un contexto que es una variable que nosotros venimos midiendo históricamente ya desde el año 2008 en Panamá, que es el índice de confianza del consumidor, que luego nosotros lo hemos extendido al índice primario de sentimiento del consumidor para poder tener una visión más amplia sobre lo que es la salud del consumidor. ¿Cómo está? Es un chequeo, sí, para ponerlo y que lo entiendan, médico. ¿Está el consumidor en capacidad de efectuar gasto? ¿Tiene ingreso? ¿Piensa en realizar una inversión duradera? ¿Tiene miedo de su empleo? Bueno, esas son las preguntas que nosotros le hacemos a la gente y con esas preguntas nos construimos este índice que es comparado en forma periódica y que Ipsos nos permite compararlo con otros 24 países del mundo y de esa manera entender cuál es nuestra situación absoluta como país, pero también relativa a otras economías. Estábamos viendo varios indicadores que ustedes mencionaban sobre la reactivación, sobre las calificadoras, y por supuesto todo influye, pero recuerden que este indicador y este tipo de estudio está focalizado en lo que siente la gente. Son las percepciones, entonces puede no tener una correlación directa. El primer aprendizaje que encontramos respecto de las olas anteriores, que fueron en julio y en abril durante la pandemia, es que finalmente logramos revertir una tendencia decreciente. Una tendencia decreciente que en realidad se remonta ya desde el año 2015 en adelante, que ha tenido caída sostenida en cuanto a la confianza, pero que en el 2019 se había estabilizado en alrededor de 43, 46 puntos para el índice primario de sentimiento consumidor. Luego cayó abruptamente en abril, y esto se dio en Panamá, pero también se dio mundialmente y se dio regionalmente, así que no es sorpresa. Lo importante a destacar es que siguió cayendo en julio, pero en octubre, la medición de octubre, ya empieza a mostrar una tendencia a revertir esta caída. La gran pregunta, y es lo que estábamos hablando hace un momento, es la recuperación económica pasa por el consumo. Consumo significa gente que no tiene dinero o no tiene el suficiente dinero para acceder a los productos que antes tenía. Es decir, reduciendo tamaños, reduciendo precio a través de canales de distribución más directos. ¿Cómo ustedes ven esa reactivación económica básicamente hacia el rubro consumo? Bueno, muy de la mano del índice de confianza del consumidor, vamos a repasar estos 4 subíndices. Confianza es qué tan seguro estoy de que puedo realizar gastos, de que voy a tener empleo, de que es un buen momento económico para el país y para mi entorno. Estamos en los niveles más bajos luego de julio, todavía estamos en 19.8 contra 36 puntos que registramos en julio de 2019. La confianza se está reactivando, pero muy ligeramente, solo 3 puntos con respecto a la medición anterior. La capacidad de inversión que tenemos de realizar un gasto durable y permanente todavía está en niveles del 29.4, próximos al 25.8 de la medición anterior, pero muy lejos del 45 que supimos tener en julio de 2019. El empleo es tal vez donde más miedo se genera. Se puede mostrar. ¿Por qué alcanza 16.7? Había llegado a un punto mínimo de 11.1 y eso básicamente que dice es 1 de cada 2 personas que piensa que hay muchas probabilidades de que alguien de su entorno, junto a él,
se quede sin trabajo. Entonces, con esa expectativa, con ese miedo a la falta de empleo, es como nos estamos teniendo que manejar. Y finalmente las expectativas, y acá es algo muy particular de la región, de Latinoamérica, pero específicamente de nuestra región, y es cuál es el optimismo que tenemos en cuanto a la economía. Con muy poco, este valor ha crecido 10 puntos con respecto a julio 2009. ¿Qué fue lo que cambió entre julio y octubre? Concretamente, el reinicio de la reactivación o la reapertura económica. Quiere decir, con pocas señales, el consumidor empieza a reaccionar, empieza desde el optimismo, después empieza a tener más confianza. ¿Qué es lo que notamos que afecta a estas expectativas, a este optimismo, a esta confianza? Los mensajes duditativos del gobierno, esta amenaza de que se va a volver a cerrar, esto genera angustia. El consumidor hoy está angustiado y el consumidor de nuestra región ha sido el más angustiado del mundo. 7 de cada 10 personas se sentía con ansiedad y angustia en julio. Esos valores fueron reduciéndose, pero todavía 1 de cada 2 dice que tiene ansiedad. Esa ansiedad la provoca que pueda venir una segunda ola de confinamientos, la provoca cómo van a pagar sus cuentas futuras cuando se terminen estos beneficios que se han dado financieros, y lo provoca el desempleo y finalmente la posibilidad de enfermarse. Recuerden que por más que estamos en la reactivación, la gente ha salido a la calle por necesidad social o necesidad mental o financiera. Entonces, todavía solamente 1 de cada 4 cree que no hay riesgo de contagiarse. ¿Cómo ven las personas la vacuna? ¿Lo ven realmente como la gran panacea que nos hará volver a la realidad que teníamos antes de 2020? La vacuna sí es una fuente de optimismo y cada vez más. En julio nosotros preguntamos si estarían dispuestos a aplicarse la vacuna y en ese momento solamente alcanzábamos 6 de cada 10. ¿Qué era lo que decía la gente en ese momento? Que no tenían suficiente información. Y de hecho, cuando identificaban, le preguntamos a qué hace la vacuna, el 60% decía que previene la vacuna, mientras que había otro gran nivel que decía que curaba, ¿no? Entonces, o que hacía las dos cosas. Desde ahí empieza a construirse esta idea de falta de conocimiento. Y después, por supuesto, las mujeres que tienen mucho miedo del efecto secundario que esto pueda generar. Claro. ¿Puede ser una fuente de optimismo y de panacea? Sí, se requiere mucha más información al respecto sobre cómo va a ser tratado, a quién le va a llegar. Recuerden que también esto viene de la mano de una pandemia que al principio nos afectaba a todos, pero que cada vez se ha vuelto más desigual en cómo afecta a la ciudadanía. Entonces, la vacuna, ¿para quién va a estar disponible? 4 de cada 10 personas manifestó hace un tiempo que durante la pandemia se incrementó el problema de desigualdad, o sea, y no ha sido bien manejado. Entonces, por más que sea una solución, hay que tener mucha claridad en la comunicación y hay que trabajar en la población primero para que la adopten, darles confianza, darles seguridad y finalmente asegurarles que va a ser accesible a todos. Así es. Adolfo Gafoglio, gracias, CEO de Ipsos para Centroamérica y el Caribe. Así vemos nosotros el problema del COVID y sobre todo cómo vamos a salir. Por lo menos confianza hay. Gracias.